Luisito Comunica hizo este video en Nueva York y tuvo 71 millones de vistas. Yo lo voy a hacer en Costa Rica y no con $1, porque $1 no alcanza para absolutamente nada, pero sí con 1000 colones, que son $2. Tenemos un único reto: nuestra comida no puede pasar de los 1000 colones y tenemos que encontrar la comida que ofrezca mejor tamaño y sabor por su precio de los 3 lugares que visitamos. Así que les presento mi mini torneo. En el primer lugar tiene que haber una comida ganadora de toda la que probemos que se enfrente con la comida del segundo lugar. El ganador de esta se enfrentará en la gran final con la comida ganadora del último lugar. He escuchado que tiene las mejores de todas. Nos encontramos en este preciso momento en Desamparados, en un barcito muy bonito que yo la verdad no conocía. Se llama Bar Urbano y encontré que tiene las famosas bocas a 1000. Ok, déjenme darles una clase rapidísima de ticología, o sea, la ciencia que estudia el tico. Vamos a hablar mucho en este video de bocas. Las bocas para nosotros son platos pequeñitos de comida, literal como los que vamos a consumir hoy. No sé si hay boquitas en otros países de Centroamérica, me dirán ustedes. Dicho esto, vamos. Algo muy importante de este lugar en específico, y qué dicha que pregunté, es que, bueno, las boquitas, la comida a 1000 colones que hay aquí es de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Llegamos literalmente justo, mae, a las 5:45. Me dijeron que igual me las podían traer, así que para que lo tenga presente. Pero sigue siendo comida a 1000 colones, cumplimos el criterio. Y es un barcito bastante espacioso. Hay espacio allá, hay espacio aquí adentro. Tenemos como esta parte más al aire libre. Nosotros nos sentamos aquí afuera para recibir aire fresco, mae. Este aire fresco de Zampa. Ok, y otra cosa importante, ¿cuáles son las boquitas que están disponibles? Hay más de 12 y me parece curiosísimo porque hay desde chifrijito pequeño. Si usted no es de acá pero ha visto mis videos, ya se ha encontrado un par de chifrijos. Es de las creaciones más hermosas de este país. Tenemos arroz con carne, arroz con pollo, hasta las cosas como un poquito más de antaño. Hasta boquitas así más caseras, como comidita de abuela, man. Tenemos hígado, mondongo, pezuña y algo que me pareció increíble, pezundongo, que es pezuña con mondongo. Mae, mi mamá aquí sería feliz, digamos. Yo tengo un paladar ahorita un poquito más Gen Z, mae. No como ni plátano maduro, no voy a comer mondongo con pezuña. Y llegó nuestra primera comida de 5. Ok, señores, lo primero que nos va llegando aquí, ¿cómo ve? Dígame, ¿cómo ve esa tortita de huevo con camarones? Tenemos otra aquí porque Rose pidió otra, mae, me dijo que se antojó. Y mae, es una locura, se ve impresionante. Y es tal cual la tortita de huevo con camarones y cebollino. Algo sencillo, pero que me da mucha curiosidad. Ah, viene con su tortilla. Ah, viene acá con su tortillita como un gallito de torta. Tal cual. Saludcita, mae, gallito de torta de huevo con camarones, mae. Nunca pensé que fuera a decir eso. Saludcita. Salud. Para mí es acertado que lo incluyan con tortilla, man. A esa primera yo le doy un 7 de 10. Bastante bien. La segunda que nos acaba de llegar, el taquito de carne. Es totalmente un taquito súper típico acá costarricense. He visto que mucha gente de México me ha empezado a ver, mae, totalmente loco. Si usted yo le digo que esto es un taco, probablemente le dé un colapso, pero así es como lo conocemos acá. Mae, me voy a ensuciar hasta la madre, no me interesa. Qué desmadre dice, mae, qué vergüenza. Uy, mae, este taco está muy rico. Está muy rico. El sabor como tal del taco tiene ahí adentro su carnita mechada. Es una porción chiquitita, evidentemente, porque vale 1000, pero no está nada mal. Este taco es totalmente un 7,5 de 10. Vamos subiendo. De tercer lugar tenemos esta boquita que me pareció interesante, que fue la de arroz con carne, que viene como una sustancia pero viene todo junto, el arroz y le echaron ahí el caldito con la carne. Yo cuando como arroz con carne también lo hago así que no tengo ninguna queja. Me lo mandaron con un chilito de la casa. Huele que pica, ma, le voy a echar poquito. Listo, cucuji. Ma, se ve buena, yo sé que sí, ma. No me diga que no. ¿Cómo ve el tamaño, la porción? ¿Usted la ve de 1000 colones? No.
Mae, esta me parece fenomenal. Es como un caldito súper suave, súper ligero con su carne y arroz. Lo considero mucho como típica comida de mamá. Cuando usted está enfermo, el caldito es impresionante. Para mí esta carnita es un 8,5 de 10. Muy bien, man. Finalmente, pero no menos importante, el mini chifrijo, man. Siento que es como yo si fuera un chifrijo. Así chiquitito y bonito. Esperemos que rico también. Man, es un chifrijo con su chicharrón, frijoles, arroz, chimichurri, man. Y tiene una buena porción de chimichurri, la verdad. Y 2 tortillas. Ok, la pinta, tengo que decirlo, es muy buena. Si les soy muy sincero, he ido a lugares donde por un poquito más de eso me han cobrado 5,000 colones por un chifrijo. Vamos a ver qué tal sabe. Con su arrocito, chicharrón y frijoles. Vi esa cortina de vapor hirviendo salir de la cuchara y aún así decidí comer, man. Me merezco quemarme. Ok, man, buen chifrijo, tengo que decirlo. Me gustó el chicharrón. Buen chimichurri y buenos frijoles también, tengo que decirlo. No sé cómo lo ve usted, pero por 1,000 colones, yo creo sinceramente que es el que más vale la pena de los que probamos, comparando precio con tamaño. Sin embargo, hay algo aquí que ustedes no saben, y es que el verdadero catador de chifrijos es Romauro, no yo. Tocó sacar los dotes de chifrijero, mae. El chifrijo es una vara muy sencilla, mae. Usted agarre todo en conjunto y vámonos, mae. Así se vive el chifrijo. Está muy, muy caliente, ¿no? Sí. Vamos a ver qué tal. Una segunda toma de contacto. Como chifrijero, tengo que decir que me sabe como un chifrijo caserito, como hecho en casa. Muy bueno. Bueno, ya escucharon al experto. Creo que yo lo resumiría prácticamente de la misma manera. Sabe muy caserito. Es un chifrijo de casa. Okay, aunque este video no está patrocinado ni ninguno de los lugares que vamos a probar hoy, nos dijeron que nos querían dar una regalía de frijolitos con carne. Mae, vea esto. O sea, pensando en lo que les dije, precio, cantidad, pensé que el chifrijo era como el de la puntuación más alta, pero es que vea, esta taza de frijoles es enorme, mae. O sea, vale 1,000 colones, mae. Entendamos eso. Los frijoles son iguales que los del chifrijo. Dios mío, ve la cantidad de humo. Ahorita le meto un mordisco a esto y Dios mío. Están tiernitos, están bastante buenos, tengo que decirlo, man, no para de echar humo, ¿qué es esto? Dios mío. Hay lugares donde el problema es que la comida la traen fría, aquí el problema es que la traen en estado plasmático, básicamente, del calor. Traen arrocito también, man. Estoy sinceramente sorprendido. Me esperaba quizás como boquitas más sencillas, pero son, al menos en este lugar, las típicas boquitas de bar que habían antes. Que si usted en este momento se toca la espalda y siente algunos dolores lumbares, puede que le haya recordado y traído muy buenos recuerdos. De cuando antes, por ejemplo, usted iba a un bar y por la compra de una cerveza también le traían una boquita como estas. Lo sé porque me lo contaron mis papás. Yo, aunque parezca de 43 años, no he llegado ni a los 25, man. Yo creo que va a estar más complicado de lo que yo pensé sacar un ganador general, pero en este lugar me cambió la que ya yo tenía escogida, que era el chifrijo. ¿Por cuál? Efectivamente, por los frijolitos. Esos frijolitos me sorprendieron y no fue de verdad porque me los sugirieron. De verdad me gustaron, man. En el primer lugar, en Bar Urbano, el ganador son los frijolitos, el cual vamos a enfrentar con la siguiente comida a 1,000 colones. La tengo bastante dura, la situación. Nuestro siguiente lugar es Pinchos Panchos, mae. Me parece uno de los mejores nombres para un local creados en la humanidad. Es un lugar de pinchos, pero también me acabo de dar cuenta que tiene platos fuertes. Obviamente no valen 1,000. Los que valen 1,000 son los pinchos, específicamente los pinchos de cerdo. Estos que tengo acá, los dos valen 1,000, solamente que me pedí 2 porque uno es sin bañar, tal cual la carne, y este es como bañadito con una salsa de piña. Me dijeron, hay varias salsas para escoger, pero bueno, son comidas a 1,000. Se me olvidó decirles, en ese momento estamos en La Cali, en San José también. Antes de que se me termine de enfriar, vamos a darle un bocadito. Creo que me metí mucho a la boca. My.
me metí mucho en la boca definitivamente. Mae, está muy bueno. Me gustó, mae. Tiene un saborcito. Son 3 pedazos, los corté y aquí en este pincho que tengo entero lo comprobé. Son 3 pedazos de carne, pero son 3 pedazos de carne grandes, mae. Ok, contra esto está compitiendo los frijolitos con costilla. Déjenme decirles algo, mae. Como en el otro lugar no hay varias cosas por probar, solamente hay unos pinchos de 1000. De sabor, déjenme decirles que me sorprendió también. Mae, este que está bañado en piña está rico. Quizá la diferencia más importante se puede encontrar en el tamaño. Creo que es lo más notorio. Con uno no podría decir quizás que me serviría para llenarme, pero sí me sacia por un ratito, mae. Quizás la clave no sea 1, sino 2, por el tamaño, principalmente. Esto me sabe como a salir de una fiesta con una buena monchona. ¿Qué les puedo decir, man? Pinchito de turno. Pero bueno, tengo que decir algo, mae, y es que todavía no le ganó para mí a los frijolitos, mae. Los frijoles están duros de vencer, man. Están bastante complicados. Para mí estuvo cerca, pero mae, tengo que decirlo, el pincho me gustó, el pincho está bueno. Mi cosa favorita fue, pues, el pincho con la salsita de piña, mae. Una locura. Nos vamos al siguiente lugar a dar fin al campeonato. Estamos en el último lugar de la noche y tengo entendido que aquí hay boquitas también, boquitas de 1000 como en el primer lugar que probamos. Así que vamos a tener ahí una contienda de boquitas para ver quién gana el campeonato máximo de comida de 1000 que me acabo de inventar. Pero vamos a ver. Y todavía seguimos en San José. Yo quiero que usted aprecie por un momento el ambiente, mae. Ambientazo, barcito. Aquí lo único que hace falta es un partidito de la Sele, mae. En el mundial. No va a estar. No va a estar. Pero bueno, nos encontramos en este preciso momento en Bar Su Sitio, en San José Centro, igual en el Carmen. Y si ven un plato en esta mesa es porque ya hay pocas aquí. Creo que tenemos un récord en este momento en el canal respecto a tiempo de traída de comidas se refiere. Llegué, me senté, vi el menú y me puse a pedir antes de empezar a grabar. En el tiempo que duré seteando todo esto, ya venían con todos los platos de comida. Entonces déjenme presentárselos de manera muy rápida. Tenemos por acá las boquitas de 1000, dice específicamente que no son para llevar, y tenemos exactamente 11 boquitas en total. Yo creo que tenemos boquitas muy similares al primer lugar, como el arroz con pollo, el arroz con cerdo. Tenemos tacos de carne, otra vez chifrijo, que por supuesto lo tenemos que comparar. Dios mío, qué montón de chifrijo hoy, qué bendición. Y por Dios, no creo en lo que mis ojos están viendo en este momento. Hay ceviche. Esto lo podemos considerar totalmente un win para el canal. Y no hay ningún tiempo de espera. Ya llegaron. No, el ceviche lo tenemos que dejar para el final, mae, con el dolor de mi alma. Tenemos 4 platos por probar. Nos pedimos, por supuesto, un chifrijo, la carne en salsa, una boquita de chicharrones y, por supuestísimo, el ceviche. Vamos a empezar por el chifrijo. Mae, yo quiero que usted aprecie nuevamente el tamaño. Son boquitas de 1000. Creo que incluso es el plato más grande que he visto hoy en cuanto a comidas. No, ma, pusieron una oferta. Esto se acaba de poner impresionante, ma. Bueno, ya tenemos que comer. Ok, primera diferencia que tengo que destacar inmediatamente es que este chifrijo, no sé si ustedes lo pueden apreciar ahí, no solamente tiene chicharrón de carne, también tiene chicharrón tostado, chicharrón de concha, no sé cómo lo conocerá usted, pero tiene los dos tipos de chicharrón. Es maravilloso. Sin más dilatación, tengo que probar esto. No puedo escuchar esa canción y comer a la misma vez, quiero llorar. Yo soy de los que considera que el chifrijo, para poder ser apreciado en totalidad, tiene que tener los dos tipos de chicharrón, los dos tipos de carne, no solamente carne, también quiero el tostadito. Uy, man, está muy bueno. Mi primer hijo se va a llamar chifrijo, man. Están muy buenos, pero yo creo que de lo que más soy fanático es del tamaño. Man, estamos hablando que es una boquita de 1000, pero esto yo sí lo veo un buen tamaño. No, siguiente. El siguiente es este plato de chicharrón con yuca, banano y ensalada, mae. Una locura total. Ok, vamos a hacer oficialmente la cata. Son 2 pedacitos de chicharrón, mae, pero por los acompañamientos ya me parece que hay un buen tamaño. He notado que aquí en este perfil el tamaño sí importa. Dígame usted qué opina.
Chicharroncito. No, santo, que me acabo de dar cuenta que lo probé mal. Ahora sí, la yuquita. Y ensaladita con plátano verde, por supuesto, no maduro. Los chicharrones están bastante bien. Yo creo que me sigo quedando con el chifrijo, pero mae, no es una mala boca para nada, está muy bien. Vea nada más con lo que seguimos. La carnita en salsa que viene como con una papita, mae, con una sustancia. También pedimos algo muy similar en el pasado, que fue la carne esta, la sustancia que venía con arroz. Vamos a compararla con esta. Esta carnita sabe a comida de mi mamá, es una locura. La tacita no es tan grande quizás como la del chifrijo, pero trae mucha carne, trae buena carne. ¿Cómo no, mae? Tenés que venir Romauro a comprobar la calidad de esta carnita, de este caldito. Mae, si algo que me gusta en la vida a mí son los caldos, mae. Me vuelven locos, sopitas, calditos, sustancias. Yo soy feliz, mae. Vamos a ver qué tal. Ma, un caldo es bueno, mae. Se lo succiona, mae. Si la cucharita suena. Caldito. Esa es la típica que usted se come toda la carne y después el caldito se lo hace como un shot. Pero ahora sí, a lo que vinimos, señores, el cevichito. Eso sí tengo que decirlo, mae. Es una mini tacita. Me encantaría que fuera más, pero es un ceviche de 1000 colones. Ok, el caldito me gustó. Primera toma de contacto positiva. Necesitaba mucho un ceviche. Es tal cual un ceviche de bar, mae, así es como lo puedo describir. Un cevichito bueno, me parece genial que haya una boca de ceviche. Yo creo que sinceramente puedo decir que la vamos a tener muy difícil, porque si recuerdan en nuestro mini torneo de comidas de 1000 colones o de $2, el ganador de la primera etapa fueron los frijolitos tiernos que se enfrentaron contra los pinchos. Los pinchos no pudieron con los frijolitos y nos trae a pelear acá. Y tengo que decir que hay una pelea muy fuerte en estos platos de ahorita entre el chifrijo y el ceviche. El ceviche es por un clarísimo sesgo personal. Soy muy fan del ceviche, pero el chifrijo de este lugar, en su sitio, de todo lo que probamos hoy, puedo decir con mucha seguridad que es la mayor cantidad de comida por el menor precio que llegamos a probar hoy. Era una tacita pequeña, pero era una tacita buena de comida. Así que me surge totalmente la duda. ¿Qué opina usted? Con 1000 colones que tiene en este momento, ¿a cuál de los lugares que fuimos hoy visitaría usted? Yo personalmente, Diego Garro, peseteño, amante del ceviche, fan de Mon Laferte y de Optimus Prime, tengo que decir que el ganador de hoy, tanto por tamaño, por sabor, por precio no, porque todos son iguales, fue definitivamente por poquito los frijoles tiernos, mae. ¿Qué? Una boquita que al principio ni siquiera pensé en pedir, que me recomendaron y que fue un total acierto. Quizás por cantidad sí podríamos decir que ganó el chifrijo que nos comimos aquí, que por sabor estaba increíble, pero a mi criterio, a mí me gustaron más los frijoles, mae. Me da cuenta que hay mucha gente que no le gusta los frijoles. Me cae muy mal la gente así como que odia mucho un ingrediente de la nada, no sé por qué. Cuénteme qué le pareció el videíto de hoy. Deje por favor su likecito, suscripción, comentario, todo lo que dicen los youtubers. Y dígame qué le gustaría ver en el siguiente video. Me faltaron algunas boquitas de 1000. ¿Hay algún lugar al que no fui? Dígame. Nos vemos en el siguiente video y ¡cha! Y ¡top! Qué rico es comer, mae. Y el ceviche. Hey, usted ha sido escogido por YouTube para ver este videote tan increíble que está por acá y para seguir a esta persona tan atractiva de la derecha. No lo desaproveche.